Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay oscuridad ninguna. Si decimos que tenemos comunidad en él y andamos en la oscuridad, mentimos y no cumplimos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunidad unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, y este es propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Palabra de Dios. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que se fueron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Entonces Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, se encolerizó mucho y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda la comarca de menos de 2 años, según el tiempo que había averiguado por los magos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá llorar y quejarse a gritos, Raquel, que se lamenta por sus hijos y no quiere consolarse porque ya no están. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como anotábamos ayer, en estos días el esquema que veníamos manejando en Adviento se invierte. Ahora la promesa está en el Evangelio y el cumplimiento se da en la primera lectura.
es decir, en los discípulos de Jesús. Pero necesitamos mirar este relato más allá de la anécdota para comprender cuál es el designio de Dios y sobre todo la acción de Dios en la historia. Conocemos de sobra el relato de la matanza de los niños ordenada por Herodes. Esto tiene un fundamento histórico bastante triste. Herodes era un hombre tan apegado al poder que se dedicó todo el tiempo a exterminar a sus posibles rivales o sucesores, incluidos sus propios hijos. Para él el poder era algo tan codiciable que suponía que las vidas de los demás importaban menos que el hecho de poseer ese poder. Si nosotros miramos las cosas así, ya vamos abriendo la mente a un horizonte más amplio y nos damos cuenta de un contraste terrible. La promesa de Dios es libertad y vida. El poder implica la represión de la libertad, por un lado, y por el otro, el miedo a perder el poder provoca la supresión de la vida. Eso es lo que vemos en Herodes. Ahora, el Evangelio nos presenta niños y nosotros hemos pensado que eran niños porque se requería que fueran inocentes. No, aquí hay mucho más. ¿Qué es un niño? Un niño es una promesa de vida cumplida. Por un momento me sentí en un aeropuerto, como si estuvieran saliendo aviones. Un niño es una promesa de vida cumplida. Desde que me paré aquí, estoy observando allí un papá con un bebé y estoy viendo la ternura con que abraza a su bebé y la forma como se comporta para mantener al bebé sosegado. Para nosotros, un niño es una promesa de vida cumplida confiada a nuestra responsabilidad. Y es una responsabilidad que nosotros aceptamos de manera gozosa y también abnegada. Porque quienes han criado niños saben que eso es bonito, pero muy difícil, muy exigente. Pues bien, esta promesa de vida cumplida es la que se pone en cuestión porque el poder no quiere aceptar ni la libertad que Dios provoca, que Dios estimula, que Dios otorga a los seres humanos, ni la vida que esos seres humanos quieren vivir en libertad.
Y esto nos pone a pensar entonces ya en un radio de horizonte mucho más amplio, les decía. Por ejemplo, pensar en la cantidad de personas eliminadas, suprimidas en el mundo entero. El drama de los refugiados, al cual el Papa Francisco ha querido llamar la atención señalándolo continuamente. El drama de los refugiados nos recuerda a José y a María huyendo azorados con el niño porque la muerte les pisa los talones. Y pensamos en la gran cantidad de gente que ha tenido que huir precipitadamente dejándolo todo con el fin de poder salvar la vida. Aquí en Colombia y en el mundo entero. El mar Mediterráneo ahora dicen que se ha convertido en un cementerio de gente que huía de la tiranía y allí perdió la vida. En tiempos de Herodes, mucha gente emigraba de Judea a Egipto. José y María no fueron los únicos, fueron dos más de la fila, gente que huía a Egipto precisamente, a buscar allá la libertad y la vida, a salvar la vida. Precisamente en Egipto, el país que en un momento hacía siglos los había oprimido y los había mantenido en una condición prácticamente de muertos en vida. Ahora Egipto es espacio de libertad y de vida. ¿Cómo cambian las cosas? Y esto nos pone a pensar en la gente que ha abogado por la libertad de sus comunidades, por una mejor calidad de vida para sus comunidades, y que de la noche a la mañana amanecieron violentamente asesinados sin que su muerte haya sido investigada hasta dar con los responsables. Herodes se sale con la suya, elimina a los inocentes, tiene el poder. Estas cosas nos llegan al alma y nos estremecen porque nos damos cuenta de que no han perdido actualidad. Y luego el evangelista nos habla del llanto de Raquel. Raquel es la madre de las dos tribus a las cuales pertenecen los habitantes de Judea. Es el llanto de todas las madres del mundo que han visto morir a sus hijos, que eran promesas de vida y que estaban reclamando libertad para vivir. Esto nos muestra un mundo enfermo por la codicia del poder, por las ansias del poder, por el afán de controlar, de dominar y de que las cosas sean como digo yo. Ese es el Herodes que puede atrincherarse en el corazón de cualquiera, incluso de los creyentes.
porque también nosotros estamos amenazados de ese afán controlador, de ese afán de poder, de dominio. En cambio, lo que nos dice el Evangelio, la primera lectura como cumplimiento de la promesa, nos lleva a repensar todo, incluso a Dios. ¿Cuánta gente se ha imaginado a Dios como el Todopoderoso que hace lo que le da la gana y procede arbitrariamente y mata al que se le atraviese? ¿Cuántos, incluso creyentes, han mirado a Dios de esa manera? ¿Cuántos se han resentido con Dios porque se murió su papá, se murió su mamá, se murió su esposa, se murió su hijo, quien fuera que se hubiera muerto, y Dios me lo quitó? Tengo que someterme porque Dios es todopoderoso y Él fue el que me lo arrebató. ¿Y qué puedo hacer yo frente a eso? Bueno, lo primero que nos dice la carta de San Juan es esto: este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es totalmente positivo, sin rasgo negativo alguno. Cuando nosotros aceptamos este mensaje, tenemos que replantearnos la idea que tenemos de Dios y replantearnos la idea de la acción de Dios en la historia. No podríamos nosotros seguir pensando que Dios es un arbitrario que hace lo que le da la gana y que se lleva por delante al que se le atraviese, porque eso no está de acuerdo con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Cuando nosotros aceptamos esto, cambiamos nuestra mentalidad. Y ese cambio se ve en que nosotros ya no vamos a andar en la tiniebla, ni mentalmente ni operativamente. Es decir, ya no vamos a pensar que lo malo viene de Dios, que Dios castiga, que Dios hace daño. Ya no vamos a pensar así. Y por consiguiente, tampoco vamos a proceder de esa manera. Recordemos lo que decíamos en otra oportunidad. A veces a nosotros nos conviene un Dios castigador, vengativo y rencoroso, con el fin de nosotros poder justificar nuestros castigos, nuestras venganzas y nuestros rencores. Eso no es gratuito, eso tiene su interés. Y por eso esta conversión de la mente, este cambio de mentalidad es tan necesario para poder sentirnos en el camino de Dios. Cuando nosotros aceptamos este mensaje, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna, entonces nuestro procedimiento cambia, nuestra conducta con los demás es otra y ya nosotros aprendemos a respetar y a tratar bien a los demás, incluso cuando los demás no se porten bien a nuestros ojos. No nos sentimos autorizados para castigar a nadie, porque nuestro Dios no es castigador, es luz y en Él no hay tiniebla alguna. En ese sentido, en la comunidad cristiana se realiza ese anuncio de que Dios es luz. Y en la comunidad cristiana se ve eso por las nuevas relaciones entre nosotros. Decir que nosotros somos
inocentes, que no tenemos pecado, que eso es de los demás, eso sería hacer mentiroso a Dios. No se nos olvide que procedemos del mundo, de la sociedad injusta, y que por cultura y educación traemos mucho de esa sociedad injusta. Y entrar en la comunidad cristiana no es algo que definitivamente y de una sola vez nos limpia de todo pecado. No, esto es un camino. Como dice el apóstol, hay que caminar en la luz. Hay que esforzarse por hacer las obras de la luz. Y en ese proceso es donde nosotros nos vamos limpiando de pecado gracias a la acción del Espíritu Santo, que es la sangre de Jesús. Él nos limpia de todo pecado. Tratemos de vivir este mensaje para que tengamos cada día, al acostarnos, nosotros tengamos la satisfacción de que por mi culpa hoy no hubo ningún inocente atropellado. Con mi complicidad hoy no se atropelló a ninguna persona inocente. Por el contrario, hoy caminé en la luz e hice todo el bien que estuvo a mi alcance.